Quiero iniciar con un versículo. Abra su Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Lo vamos a poner ahí en la pantalla. Tenemos 3 versiones diferentes. Quiero leer la primera versión en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos leyendo la Santa Palabra de Dios. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu. Ahora, si me acompañan en la pantalla a leer la traducción de la lengua actual, mire lo que dice acá: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Ahora mire la Nueva Traducción Viviente: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Que el Señor añada bendición, revelación y sabiduría a su palabra, y que a nosotros nos bendiga. Puede tomar su asiento. Le he titulado este mensaje en esta tarde: sed llenos del Espíritu Santo. O en otras palabras, mantente lleno del Espíritu Santo. Ahora, si me permiten, no voy a hablar de las lenguas. Somos una iglesia que cree en las lenguas, es un don espiritual. Somos una iglesia que cree en los dones del Espíritu Santo. Pero yo creo que la vida en el Espíritu es mucho más allá que hablar en lenguas. Eso lo dice mi Biblia. No sé si usted tenga una Biblia diferente. Entonces, hace años atrás, yo tengo alrededor de 22, 23 años buscando de Dios. Y una de las preguntas que yo siempre me hacía: ¿en qué consiste vivir en el Espíritu? Porque donde yo crecí, donde yo nací espiritualmente, alguien saltaba y era del Espíritu. Alguien salía corriendo y era del Espíritu. Alguien por ahí distraía el servicio y era del Espíritu. El Espíritu Santo te hace hacer muchas cosas, sí. Pero lo principal que hace el Espíritu Santo en tu vida es que el Espíritu Santo cambia tu vida. El Espíritu Santo no solamente es un momento de emoción. El Espíritu Santo viene a transformarte. Qué bueno que 2 almas se entregaron al Señor, pero si ellos no siguen buscando del Señor, sus vidas no van a ser cambiadas. Si nosotros, ya que conocemos a Cristo, ya que nosotros somos salvos, no entregamos nuestras vidas, el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, hermanos, no vamos a poder resistir lo que viene. Me gustaría decirles que todo va a estar bien, que todo va a estar hermoso, pero no. Nosotros somos la iglesia de los últimos días antes de que venga Cristo. Y para esa iglesia le espera muchas luchas, muchas pruebas. ¿Cómo vamos a vencer? Solamente cuando somos llenos y guiados del Espíritu Santo. Simple. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a cómo ser llenos del Espíritu Santo. Yo empecé a estudiar este capítulo 5 de Efesios hace muchos años y me encontré con muchas cosas, muchas situaciones. Yo solamente voy a compartir por arribita, pero yo le aconsejo que se lea el libro de los Efesios. Es un libro muy importante para la iglesia que quiere ser una iglesia llena del Espíritu. Solamente si permanecemos en el Espíritu Santo seremos útiles para Dios, útiles para nuestra iglesia. Usted sabe que en nuestra iglesia necesitamos ayuda. ¿Cuántos están dispuestos a ayudar? Pero no lo vamos a hacer, no vamos a lograr ser útiles si no lo hacemos en el Espíritu. Porque más de una vez sirviendo al Señor va a haber quien no le va a gustar lo que tú haces. Nunca quizás te agradece. Entonces, si no estás lleno del Espíritu, tú puedes distraerte, puedes cansarte o puedes renunciar a tu cargo. Entonces, una iglesia llena del Espíritu es la iglesia que mantiene una relación con Cristo.
alguna vez se preguntó quién escribió este libro de Efesios, le comento un poco dónde se escribió este libro de Efesios. Este libro de Efesios o esta carta a los Efesios se escribió en una cárcel por un hermanito llamado Pablo. Me gusta el corazón de Pablo. Él está encarcelado y todavía su corazón de apóstol está hacia las iglesias donde él participó. Y entonces en este libro de los Efesios, Pablo lo que quiere y lo que enfatiza es que la iglesia no olvide de su relación con Cristo. Y para tener esa relación con Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente llenos del Espíritu Santo. Porque mire cómo empieza esta carta en el capítulo 1, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como ¿quién? Como hijos amados. Por eso yo quise hacer el llamado. No lo había entendido hasta que llegué hoy al templo. Pero este mensaje no es para todos, ¿sabía usted? Este mensaje solamente es para los hijos de Dios. El mundo no puede comprender el mensaje de la llenura del Espíritu. Si tú estás en la carne, no puedes comprender lo que es la vida del Espíritu. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tenemos que esforzarnos a ser imitadores de Dios. No imitadores de ninguna persona. Yo he visto predicadores, no sé si a usted le ha pasado verlos en internet, en la televisión. Un pastor imita a otro pastor, un mensajero imita a otro mensajero, pero está bien hasta cierto punto, pero nosotros debemos de imitar ¿a quién? A Dios. Cuando la gente me vea que yo hablo, que yo predico, que yo enseño, que yo camino, inclusive cuando estoy dormido, la gente tiene que ver a Dios en mí. Como hijo de Dios, nosotros necesitamos ser vistos como hijos de Dios. Y quiero entrar a la enseñanza. Fíjese cómo Pablo está interesado en que la iglesia de Éfeso sea llena del Espíritu. Pero antes de decirles cómo, les dice algunas cosas que yo encuentro de suma importancia en este libro a los Efesios. Son cosas muy duras. Y no voy a indagar mucho en cada una de estas, pero son tres partes principales que el apóstol aquí en este capítulo 5 le recuerda a la iglesia. El número 1 le recuerda acerca del vino. Dice que el vino trae disilusión, nos empuja a la perdición. En otras palabras, el que bebe alcohol, el que ingiere vino, cualquier tipo de bebida alcohólica, esto lo va a empujar a la perdición. Vamos a caer en un lugar donde nos vamos a olvidar de que somos hijos de Dios. Sí, ¿qué dice, hermano? ¿Está diciendo que aún estando en la iglesia pueden tomar? Sí. Si usted en este día reconoce delante de Dios que usted ha bebido alcohol, yo sé que Dios le va a perdonar. Porque venimos a la iglesia y luego el Señor nos limpia, nos restaura. Yo soy testigo de eso porque lo hizo conmigo. Yo llegué drogado y yo llegué con el alcohol hasta los pelos de la cabeza. Vine a la iglesia. ¿Cómo el Señor me quitó, me sacó de ahí? Solamente por su misericordia. Entonces nosotros, cuando nos acercamos a Dios, Él nos limpia. Nosotros muchas veces cuando hablamos de Cristo queremos limpiar a la gente fuera de las puertas. No trabaja así. Acérquelos a Cristo. Dígales que Cristo les ama. Dígales que Cristo tiene una vida eterna para ellos. Y ya cuando ellos estén en el altar, ya cuando estén en la iglesia, ya cuando se estén reuniendo, el Señor los va a limpiar. Yo soy testigo de que Dios lo puede hacer. Si tú quizás en este día has participado de alguna bebida alcohólica y quizás te sientes mal, yo te digo, no te sientas mal. Si hoy tú le pides perdón a Dios, Él te va a perdonar. Él te va a perdonar. Él no es un Dios que nos juzga gravemente. Él quiere perdonarte. Él quiere verte como un hijo. Entonces aquí Pablo le dice, ok, el vino esto va a traer, el vino los aleja de Dios. Luego, esto se pone fuerte, acompáñeme por favor. Efesios 5:5. Porque sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro,
que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. ¿Qué le está diciendo aquí el apóstol a la iglesia? Eviten toda inmoralidad sexual. ¿Qué es eso? Que tengamos relaciones sexuales fuera de lo que está ordenado en la palabra de Dios. Hace un par de semanas alguien en el instituto me preguntó qué creía yo acerca del divorcio. Y ese es un tema que no lo voy a tratar ahora, pero le voy a decir algo. De acuerdo a la Biblia, sí, se puede llegar al divorcio a causa de maltrato físico o de infidelidad. Pero ¿qué dice luego la Biblia? Aquel que se divorcia, que no se vuelva a casar. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo hago lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué hace el mundo? Yo estaba investigando acerca del divorcio y fíjese que este país es uno de los países donde más suceden divorcios. Se dice que de 10 parejas que se casan, 5 en los primeros 10 años se divorcian y 3 de los 5 en los próximos 20 años. Dice este estudio, esta enseñanza, que la unión entre un hombre y una mujer ya no tiene importancia para el mundo en estos días. Que se ha perdido el respeto, que se ha perdido la responsabilidad, que ya nadie quiere compromiso. Tratamos 5 meses, 6 meses y no, tratamos otra pareja. Y es un estudio extenso, pero lo que más me llamó la atención, una descripción que hace es un doctor que ahora es pastor, pero él dice, lo que me preocupa a mí es ¿qué va a pasar con los hijos? Con esta generación que vio a sus padres divorciarse. Algunos conocieron 2 parejas, 3 parejas. ¿Qué va a pasar con esta generación que no sabe quién es su padre? Va a ser una generación confundida. Y no lo hemos visto todavía, porque dice que a partir del año 2010 los divorcios en Estados Unidos explotaron. Entonces, ¿qué va a pasar con estos hijos en unos 20, 30 años cuando ellos empiecen a tomar decisiones? Me puso a pensar, no sé si eso le pone a usted a pensar. Entonces, número 3, también Pablo les recuerda de algo muy interesante, Efesios 5:6, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí, hermanos? Que nosotros como seres humanos tenemos 2 oídos, ¿verdad? ¿Alguna vez se puso a pensar por qué tenemos 2 oídos y una sola boca? Porque ponemos mucha atención a lo que se escucha. Y se dice que algunas veces el 70-80% de lo que escuchamos nosotros reaccionamos equivocadamente. Desde nuestra niñez escuchamos palabras. De hecho, sabe que aún el miércoles nos estaban hablando acerca de eso. Cuando el bebé está en el estómago, en la barriga de la mamá, el bebé escucha. Algunos de nosotros crecimos escuchando palabras negativas desde el vientre de nuestra madre. Y luego nos preguntamos, ¿por qué soy así? ¿Por qué me comporto de esa manera? Porque nos hablaron cosas negativas, nos insultaron. Yo he escuchado de casos que el papá ni la mamá querían que ese hijo naciera. Y cuando ese hijo se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que perdonar. Entonces, ¿qué estamos escuchando? Alguien en algún tiempo de nuestra vida nos empezó a engañar con esas palabras. Y ahora con tanta religión en el mundo, inclusive las religiones están engañando al mundo. Por eso nosotros, mi oración siempre ha sido, Señor, que en nuestra iglesia siempre prediquemos el evangelio completo, que en nuestra iglesia siempre tu palabra sea la autoridad máxima. Y por eso cuando usted en la semana piensa que va a venir el domingo al servicio,
pongámonos a orar. Señor, que tú uses al predicador, que tú uses a la persona que va a ministrar, que sea tu palabra, que no nos traiga mentiras, que no nos traiga nada que no viene de parte de ti. Esa tiene que ser nuestra oración. Porque nosotros como hijos de Dios necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Lo que hoy somos, hemos sido influenciados por alguien. Ahora yo te pregunto, ¿esa persona que te está influenciando es una persona de Dios? Puede decir que es cristiana, puede decir que brinca, puede conocer la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, pero esas palabras que te está enseñando esa persona son palabras que en realidad son la palabra de Dios. Tenemos que estar muy conscientes, hermanos, de dónde recibimos la información, de dónde recibimos las enseñanzas bíblicas. Nosotros en la iglesia en este momento no tenemos casa culto, antes las teníamos, pero yo recuerdo que en cada casa culto todos dábamos el mismo mensaje, se compartía la palabra de Dios. Si tú te estás reuniendo por ahí a tener alguna casa culto, algún servicio, mucho cuidado, porque quizás no te estén enseñando la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién es la persona que nos está ministrando? ¿Quién es la persona que nos está enseñando? ¿Usted sabía que en este momento nuestra iglesia no tiene ninguna otra extensión tampoco? Esta es la única iglesia que tenemos. No tenemos ninguna extensión. A través de 20 años hemos enseñado personas que se han recibido en el instituto, se han graduado, ellos han abierto iglesias, pero eso es aparte. Hay de nosotros si escuchamos por ahí que hay otra iglesia, Centro Mundial de Oración por ahí. No, eso no pasa. Si usted quiere seguir creciendo bajo la misericordia de Dios, tiene que tener mucho cuidado donde escuchamos la palabra. Fíjese que aún en la televisión, en el internet, a mí no me gusta escuchar muchos pastores, pero esta semana justo escuchaba a alguien que me gusta mucho escuchar. Pero de repente él dice, a mí no me venga a hablar de la palabra de Dios. Llámeme, cuénteme, platíqueme de sus experiencias, pero no de la palabra de Dios. Dije, hasta aquí te escucho. Porque todo lo que yo hablo, todo lo que yo me comunique con otras personas, tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Sí? Y podría mencionar su nombre, pero por ética no lo puedo mencionar. Pero mucho cuidado. Aún en la televisión, los famosos evangelistas internacionales, predicadores, mucho cuidado, hermanos. Por eso, donde quiera que usted vaya, mire y cargue su Biblia. Que no nos engañen. Entonces, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Ya Pablo les dijo, cuidado con el vino, evitar la inmoralidad sexual, debemos cuidarnos de las palabras vanas. Pero ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Ahora sí, aquí está el corazón de la enseñanza. Para nosotros ser llenos del Espíritu Santo, debemos de mantener nuestra fe viva en Jesucristo siempre. Repita conmigo, siempre. En las buenas, en las malas, en las no tan buenas, siempre nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo. Gálatas 3:5 dice, aquel, hablando de Jesús, aquel pues que os suministra el Espíritu. Véase que la palabra Espíritu está con E mayúscula. Y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo me voy a llenar del Espíritu Santo? Poniendo mi fe en Jesucristo solamente. Usted sabía que mi Jesús no falla. Usted sabía que Jesucristo siempre está ahí. 24/7, como dice el americano. Todos los días, inclusive los días festivos, inclusive los días que no hay internet, inclusive los días que no hay gasolina. Todos los días Jesús está disponible para mí. En cada momento yo puedo acudir a Él. Por eso debemos de vivir una vida de fe en Jesús sin importar lo que sucede a nuestro alrededor. Pero eso sucede cuando mi mirada siempre está puesta en Jesucristo.
¿Sabía que todos fallamos? Me gusta, como dice el pastor Jonathan, somos una iglesia imperfecta en el camino a la perfección. Todos vamos a fallar, todos nos vamos a cansar. En algún momento de nuestra vida, todos vamos a sentir que ya no podemos dar un paso más. Pero Jesús siempre está disponible para ti, siempre está disponible para usted en cualquier momento. Mire qué hermoso que hoy estas dos vidas entregaron su vida a Cristo. Quizás no habían pensado entregarle su vida a Cristo, pero Cristo sabe lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Esto se trata a la iglesia, que prediquemos el evangelio y que las vidas sean salvas. Eso es la iglesia. Hoy tenemos un templo hermoso, gloria a Dios, y lo queremos mejorar más. Damos gracias por lo que tenemos. En esta semana estábamos hablando con Rodolfo, queremos, a ver si no se espantan, pero queremos comprar una pantalla para que las letras estén acá. Algo más sofisticado que como tenemos ahora. Luego en un futuro queremos empujar esta pared para atrás para que haya más personas. Eso consiste en la iglesia, de que las vidas vengan, poder mejorar lo que nosotros hacemos. Ya se dieron cuenta, ya estamos usando el edificio al lado. Ya tenemos clases de escuela dominical, tenemos el instituto y todos los alumnos contentos. Dicen, qué hermosos salones tienen. Y todo eso gracias a Dios. En esto consiste la iglesia. ¿Ha sido fácil? No. Hemos pagado el precio, sí, algunos más, otros menos, pero hemos pagado el precio. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos la fe puesta en Jesucristo. Algún día, hermanos, cuando estemos delante del Señor, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Por qué no hiciste lo que yo puse en tus manos? Yo puse los dones en tus manos. Yo te puse la iglesia para que trabajaras, pero tú no hiciste nada. Y dice un pastor por ahí que nosotros cuando estemos delante de la presencia de Dios nos van a sobrar excusas. Pero ¿sabe que a Cristo no le gustan las excusas? No me pidieron que lo hiciera, no tuve tiempo, yo no sé, no supe hacerlo. ¿Pero por qué pasó eso? Porque nuestra fe no estaba puesta en Jesucristo. Y si nosotros queremos ser llenos de ese espíritu, esa fe tiene que estar puesta en Él. Acostumbrábamos ver a nuestros dioses, acostumbrábamos ver a los ídolos con los que nosotros teníamos cierta seguridad. Pero ahora el Dios a quien nosotros creemos no lo podemos ver. Entonces, ¿cómo tenemos esa relación con Él? Por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Simplemente creer en Él aunque no lo veamos. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Pon tus ojos en Jesús. Él lo va a solucionar. ¿Tienes problemas en tu familia? No te preocupes, Dios lo va a solucionar. ¿Piensas que no vales para nada? Para Cristo vales mucho. Fíjate si no valemos mucho, que hoy estemos en esta casa adorando a Dios. Recuerden dónde estábamos en nuestros países, los que venimos de otro país. ¿Verdad que en nuestros países muchas veces nos quedamos sin comer? No había autos. Algunos teníamos que vivir con la familia, no teníamos una casa propia. Y dese cuenta dónde estamos hoy. Los que tuvimos que venir a este país como emigrantes de una manera, por el desierto, por el río, por el mar, fíjese, alcanzamos a llegar a este lugar con vida. Usted sabe que miles no alcanzaron a llegar. Se quedaron ahí a la mitad del camino, se ahogaron, se murieron en el desierto. Pero como nosotros caminamos por fe, nosotros estamos en las manos del Señor. Nosotros debemos estar llenos de la palabra de Dios si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Mire lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more un poco en vosotros. Así dice su Biblia. La palabra de Cristo more un poco en vosotros.
¿Cómo dice? Siempre, con abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si quiero ser lleno del Espíritu Santo, debo conocer la palabra de Dios. ¿Sabía usted que nosotros somos seres emocionales? No levante la mano, pero ¿cuántos hemos estado viendo una película y de repente hay una escena triste? ¿Qué hacemos? Caen las lágrimas. De repente hacen una buena broma y nos ponemos contentos. Y luego volvemos a escuchar la broma y decimos, pero ¿cómo yo me reí de eso? Eso no causa nada de gracia. Somos emocionales. De repente alguien por ahí en la calle nos dice cara de perro y nosotros nos arruinamos todo. Se nos acabó el día. Y salimos de nuestra casa, soy un hijo del gran rey, soy un hijo del gran rey. Pero en cuanto nos enfrentamos a las cosas que oímos o que escuchamos, se nos acabó el día. ¿No le ha pasado que muchas veces quiso venir a la iglesia cuando empezaba su búsqueda, pero de repente ya no funcionó algo en su casa, su comida le supo mal y qué dijo? Jamás voy a la iglesia, ahora no tengo ganas de ir a la iglesia. Somos emocionales. Pero cuando somos, como dice aquí el mismo apóstol Pablo, dice que seamos, que esa palabra, la palabra de Dios esté en abundancia en nosotros. Porque nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no soy lo que escucho, yo no soy lo que me dicen, yo soy lo que dice Dios en mí. Fíjese el poder de la palabra de Dios, hermano, que aún Jesucristo siendo Dios, en esos días en el desierto, fue tentado 3 veces. ¿Y cómo contestó él? Escrito está. Él siendo Dios. Bien pudo haber dicho, mira diablito, ¿sabes qué? Conmigo no te metas porque yo soy Dios. O haber mandado pedir que lo desaparecieran. Él tiene el poder para hacerlo. Pero fíjese el poder de la palabra. Él solamente dijo, no, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando Satanás le dice, adórame, arrodíllate, dice, no, solo a Dios voy a adorar. Él conocía la palabra de Dios. Entonces nosotros siempre cargamos nuestra Biblia. Algunos como yo, no quiero criticar a nadie, pero tenemos una Biblia en cada rincón de la casa, una Biblia en el carro. Pero ¿cuándo la leemos? ¿Cuándo pasamos tiempo escudriñando la palabra de Dios? Y decimos, somos cristianos. Y yo no critico a las religiones, pero ¿sabe qué? Hay religiones que tienen enseñanzas falsas, enseñanzas torcidas, pero usted no puede ser parte de esa religión al menos de que usted sepa lo que ellos enseñan. Ellos se pasan horas estudiando la palabra de Dios y nosotros con 1 hora nos estamos durmiendo. Con 1 hora estamos viendo a qué horas termina el predicador, qué hora es, ya tengo hambre. Yo también tengo hambre, pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Entonces, estemos llenos de la palabra de Dios. Que lo que salga de nuestra boca solo sea la palabra de Dios. Lo que esté en nuestra mente, la palabra de Dios. Lo que sale de nuestros labios, la palabra de Dios. Y usted se preguntará, ¿para qué conocer la palabra de Dios? Para que no te engañen. Como esta es palabra de Dios, cuando esta está en tu corazón, tú estás lleno de Dios. ¿No ha hablado con personas que son cristianas y jamás los escucha hablar de la palabra de Dios? Entonces, si yo quiero vivir y ser lleno del Espíritu Santo, mantener en mi copa llena, necesito meterme con Dios, necesito estar lleno de la palabra de Dios. Ahora se pone más interesante, mire lo que dice Efesios 5, 19 al 20. Aquí está el apóstol nuevamente, sean llenos del Espíritu, pero fíjese la forma que debemos de ser, hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres mantener tu copa llena? Ora. 2 amenes. Pero nuestra iglesia se llama Centro Mundial de Oración. Y no oramos. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo si no oramos? Hermano, yo oro 5 minutos. Bueno, ¿qué le parece si el próximo año, estamos a punto de terminar este año, qué le parece si en lugar de 5 oramos 10? Hermano, yo ya oro 30 minutos. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Qué le parece si el próximo año oramos 1 hora? Hermano, pero si en nuestra iglesia tenemos servicio de oración, pero ¿qué le parece si el próximo año tenemos 2 servicios de oración? Ahora decimos amén, gloria a Dios, pero lo vamos a hacer. A veces decimos que amamos a Dios, pero no pasamos tiempo orando con Él. Las parejas que se aman no pueden estar al menos de que no haya comunicación. ¿Cuán mejor es la relación nuestra con nuestro Padre? Tenemos que hablar siempre, siempre con Él. Usted sabe por qué muchas veces tenemos pensamientos negativos, pensamientos muchas veces de quítate la vida, porque no pasamos tiempo con Dios. Si esta mente la llenamos de la palabra de Dios, esta mente la pasa orando, hermanos, todo el día vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Más de una vez me ha pasado que voy por ahí a la tienda, por ahí, qué sé yo, cualquier lugar, y la persona me ve y dice, tú eres cristiano, ¿verdad? No necesitamos predicar, pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Dice, orar. Todos tenemos que orar. Ahora, luego viene otro punto, dar gracias. ¿Cuántos le damos gracias a Dios? Hermano, ¿cuándo es que le tengo que dar gracias a Dios? En todo. Dice la palabra de Dios, dar gracias en todo. Hermano, pero aun cuando me va mal, sí, también. Aun cuando la esposa le grita, sí, también de gracias a Dios. O cuando el esposo grita, también hay que dar gracias. En los momentos difíciles, da gracias. ¿Sabe por qué la iglesia da gracias? Porque vivimos por fe. Si somos una iglesia que vive por fe, en todo momento debo de dar gracias. Gracias, Señor. De hecho, oramos, pero muchas veces se nos olvida darle gracias a Dios. Y luego la última parte de este versículo dice, y cantos espirituales tenemos que hablar entre nosotros. No levante la mano, no quiero que nadie diga nada, pero cuando nos reunimos con otras personas, cantamos himnos espirituales. ¿O qué es lo que hacemos? Criticamos al hermano de la iglesia, criticamos la familia, nos las pasamos hablando de lo que está sucediendo en el mundo. Mira ya la guerra, esto se va a acabar, no vamos a poder, mira la economía, mira esto, mira lo otro. Eso es lo que hablamos. Si es así, en este momento debemos de cambiarlo. Que todo lo que hablemos, por eso al principio el apóstol decía, cuidarnos de las palabras vanas que escuchamos. Porque hay gente que le gusta traer palabras negativas a nuestra vida. El enemigo trató una cosa u otra, pero usa alguna persona que venga alrededor nuestro para que nos hable de que nosotros no vamos a poder, para burlarse de lo que ahora somos en Cristo, para decirte tú estás perdiendo el tiempo ahí en esa iglesia. Mira que estar metido ahí el domingo cuando ese día es para descansar. Mira que estar ahí el miércoles, estar el jueves, estar el sábado. Tú no tienes vida. Y el enemigo usa a esas personas para traer esas palabras. Pero nosotros ahí estamos escuchándolos. Cuando nosotros tenemos la autoridad delante de Dios, ¿para qué? Para decirle, ¿sabes qué? No me hables más. Si no me vas a hablar palabra de Dios, si no me vas a hablar cantos, himnos espirituales, no me hables.
¿Sabe por qué muchas veces sufrimos de dolores de cabeza, migraña? Porque escuchamos cosas negativas. Siempre estamos escuchando las noticias malas. Siempre estamos escuchando lo que el enemigo quiere. Siempre estamos escuchando y el enemigo quiere desanimarnos para que no sigamos con nuestra búsqueda. Entonces todo lo que sale de nuestra boca debe de honrar a Dios. Adoremos a Dios siempre. Pasamos alrededor de 40 minutos adorando al Señor con cántico los domingos, los miércoles. Pero durante la semana, ¿cuánto tiempo adoras a Dios? No necesitamos músicos, no necesitamos un coro. Hermano, no sé cantar, no importa. Pero Dios espera que a nosotros le adoremos. Me gustó que hace un momento cantábamos ese canto que dice, Cristo, yo te amo. Porque muchas veces nosotros cantamos, pero cantamos algo que nosotros queremos. Pero ¿cuántas veces cantamos cantos como ese, Cristo, yo te amo? Cristo, te necesito. Cristo, eres todo para mí. Tú eres grande, tú eres poderoso. Pero nos gusta cantar, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Y sí, podemos cantar, Espíritu Santo, ven. Sí, todo eso está correcto. Pero más que todo tenemos que decirle, Señor, yo te amo. ¿Cuántas veces hablando con Dios, estando en la intimidad, nosotros callamos? Y vemos a ver qué nos va a decir Dios. Dios habla, ¿usted sabía? Dios habla al corazón, Dios habla a través de la Biblia, algunas veces por medio del Espíritu. Él habla de diferentes maneras. Pero no estamos atentos. ¿Por qué? Porque estamos con el mundo. Usted sabe qué es lo que hace el alcohol. Yo bebí alcohol desde los 11 años. Y cuando usted está alcoholizado, decimos está ebrio, está borracho. Usted no tiene control de sí mismo. Yo era un borracho que tiraba golpes, difamaba a la gente, hablaba mal de la gente. Si me reunía con mis amigos el próximo día, ya que pasaba el tiempo de estar alcoholizado, ellos me decían, el día de ayer tú me dijiste cosas que yo necesito hablar contigo. Yo ni recuerdo. Insultaba a todo mundo. No tenía control. Entonces, cuando tú estás alcoholizado, drogado, tú no tienes control de ti mismo. Entonces, este versículo 18 que leímos, acá lo que Pablo está diciendo, no pierdan el control de ustedes por causa del mundo, sino llénense del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los controle. Nosotros decimos ser hijos de Dios, pero no permitimos que el Espíritu Santo nos controle. Y solo así llegaremos a ser verdaderos hijos de Dios, cuando el Espíritu Santo nos controla. Ahora hay mucha gente que dice que el Espíritu le dice, el Espíritu le controla, pero yo siempre tengo un filtro muy bueno. Todo eso va de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si no va de acuerdo a la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo, es mi propia emoción. Y muchas veces eso nos traiciona, porque quiero hacer como yo quiero, a la hora que yo quiero, a mi manera. Y ya Dios me lo reveló. Mentira. Ese fuiste tú. Porque si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no puede ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjese la importancia de la relación entre uno y otro para vivir una vida llena del Espíritu. Yo debo de tener un corazón de siervo. No porque yo predique, tengo que dejar de servir. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de someternos a los demás. Esta palabra ya no se usa, sometimiento.
Ya nadie se quiere someter a nadie. Ya todos queremos hacer como nos dé la gana, como dice. Pero queremos ser hijos de Dios. Queremos estar llenos del Espíritu Santo. Pero mi disposición delante de los demás tiene que ser: hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Esa tiene que ser la disposición de la iglesia que está llena del Señor. Debemos crear relaciones entre los que nos rodean en el temor de Dios. La iglesia es un cuerpo donde Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por ejemplo, en una mano vio que son 5 dedos, pero ninguno es igual. Yo siempre me pongo a pensar, de los 5 dedos hay uno que casi nunca usamos, ¿verdad que sí? El pequeñito, ¿para qué lo usamos? De repente para hacer algo, no sé. Pero ¿qué pasaría si yo me cortara el pequeño? Todo el mundo iba a estar atento. Mira, él solamente tiene 4 dedos. Aún el más pequeño, inservible, tiene un propósito en el cuerpo de Cristo. No te sientas que eres pequeñito. Así pequeñito Dios te quiere usar. De hecho, Dios usa al débil, al pequeño, aquel que se siente mal, aquel que se siente menos. Y Dios quiere usarte. Y por último, debemos de obedecer lo que el Espíritu Santo desea. Si queremos ser llenos del Espíritu, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Yo estuve luchando ahí como 10 minutos mientras venía a la plataforma, porque yo siempre oro: Señor, voy a predicar tu palabra. Y yo siempre digo: Señor, que no se me olvide hacer el llamado al altar, las vidas nuevas, orar. Pero entonces en ese momento sentí que el Señor hablaba a mi corazón: hay una urgencia de que antes de que tú expongas el mensaje, vengan las vidas a mis pies. Yo decía: no, Señor, pero nunca lo hemos hecho. ¿Estás seguro que eres tú? Y seguí esa voz: urgencia, me urge salvar a las personas. No sé si a usted le ha pasado debatir con Dios. No lo haga, porque no le va a ir bien. No, Señor, pero ¿cómo crees que lo voy a hacer? Señor, manda otro. Señor, si ya todo está listo, ya todo está preparado. Entonces, cuando estaba ahí, sentí la libertad, sentí la paz. Sí, Señor, ok, como tú quieras, tú eres el jefe. Lo voy a hacer como tú quieras. Entonces, hacer y obedecer al Espíritu Santo no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Porque cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo y obedeces lo que Él te dice, puedes estar en medio de una lucha, en medio de una prueba, y cuando ya sales de esa prueba, cuando le diste tu entrega, te entregaste por completo al Espíritu Santo, luego vas a decir: qué bueno que me puse en las manos del Espíritu. Porque de otra manera yo hubiera hecho no sé qué cosa. Fíjese lo que dice Juan 16:13. Un versículo que muchas veces nosotros en el estudio de la llenura del Espíritu, la vida del Espíritu, nosotros ignoramos, pero este versículo lo dice todo. Yo no puedo vivir una vida en el Espíritu si mi vida no la dirige Él. Y si Él la dirige, todo va a estar conformado de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea que hay un espíritu mentiroso. Hay un espíritu falso. Mucho cuidado. Nosotros seguimos la guía del Espíritu de verdad. Dice: Él guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él ya está con nosotros, sometámonos a su voluntad. Los hermanos que hoy aceptaron a Cristo, ahí en ese momento, aquí cuando estábamos orando por ellos, ahí vino el Espíritu Santo y ya mora en ellos. Nosotros que abrimos nuestro corazón hace años a Cristo, ya el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Ahora nosotros debemos de aprender a cómo ser dirigidos por ese Espíritu. Casi siempre nos va a pasar que por donde nos lleva el Espíritu a nosotros no nos gusta. Pero es lo que dice el Espíritu.
Recuerdo que cuando el Señor me empezó a ministrar del perdón, dice, tienes que perdonar a tus enemigos si quieres que yo te perdone. ¿Cómo es eso? Seguro que tengo una Biblia que no es la que yo debería de leer. Tengo que cambiar de Biblias. Y me tomó un tiempo. Ok, Señor, lo voy a perdonar. Pero entonces sigo leyendo acerca del perdón. Y dice, tienes que amar a tus enemigos. ¿Cómo? Ya lo perdoné y ahora lo tengo que amar. No, esto sí está fuera de control, Señor. Esto acá no va. ¿Cómo que ahora lo tengo que amar? Fue otra vez otro proceso. Entendí, bueno, gloria a Dios. Pero luego dice que aquel que me dé una cachetada, que yo ponga la otra. Yo, ¿cómo es esto? No entendía, no comprendía, porque no se comprende. No es para comprender ni entender, es para obedecer. Y yo era de aquellos del Antiguo Testamento. Yo era de los que cree y dice ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora acá el Señor hablando a mi corazón y ahí estoy. Señor, yo quiero caminar en el Espíritu. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Yo quiero vivir una vida en el Espíritu. Y entonces el Señor empieza a hablar a través de la palabra. Dice, cuando te ataquen a ti, déjame a mí la venganza. Y luego un milagro grande que hace Dios en mi vida. Dice, quédate callado. ¿Es fácil? No. Pero es lo que dice el Espíritu. Es lo que nos dice su palabra. Y a veces nos hacen y quieren salir las armas. Quieren salir las pedradas, las espadas, las pistolas. Yo usé pistola. Y quieren salir las armas. Pero dice Dios, no, tranquilo. ¿Quieres ser mi hijo? Déjamelo a mí. Y ¿sabe qué? Es bien difícil. Pero cuando usted deja las cosas en las manos de Dios, Él se encarga de todo. Y el día de mañana, cuando usted vuelva a recordar lo que hizo Dios, estoy seguro que el Señor lo va a poner delante de esa persona. Y si usted obedeció a Dios, esa persona va a ver cómo Dios lo levanta a usted. Porque es bíblico. Lea el Salmo 23. Dice el Salmo 23 creo que es el versículo 5, dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Pero ¿cuándo lo hace Él? Cuando nosotros vivimos una vida llena del Espíritu, cuando dejamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Él se encarga de todo. Pero cuando estamos llenos del Espíritu.